Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie para orar al Señor. Tenemos acá algunas peticiones de oración que vamos a presentarlas a Él, confiando que Él es misericordioso para dar la respuesta a cada necesidad. Señor, te damos las gracias por este momento que nos permites estar ante ti, acogiéndonos, Señor, a la promesa que has dado de que todo aquello que pidamos puesto de acuerdo ha de ser hecho. Y Señor, eso es lo que hoy hacemos. Te presentamos cada una de estas peticiones de oración bajo la confianza de que tú eres grande en bondad, grande en misericordia, y que conoces cada situación de manera detallada. Tú, Señor, puedes dar la salida, la respuesta que cada uno de tus hijos busca. Glorifícate, Señor, dando la respuesta oportuna, el oportuno socorro, para que tu nombre sea glorificado aún más en medio de cada respuesta que tú concedes. También, Padre, queremos rogarte, entrega tu palabra. Queremos conocer más de ella. Tú, Señor, eres nuestro maestro, el que nos ilumina, el que nos guía a toda verdad. Y esto nos hace estar confiados en que recibiremos de ti la respuesta. Te rogamos por aquellos que aún no te conocen, pero que van a escuchar esta palabra. Llega, Señor, a cada uno para traer redención, salvación, vida. Todo esto, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, abramos la palabra del Señor en la primera carta de Pedro. Busquemos el capítulo número 2. Vamos a leer los versículos que quedaron pendientes en la última oportunidad, en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta primera carta de Pedro. Bien, dice entonces la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 en adelante: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece elogio es que alguien, por causa de la conciencia delante de Dios, sufra penalidades y padezca injustamente. Pues, ¿qué mérito tiene soportar ser abofeteado por haber hecho algo malo? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es meritorio delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba,
sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, una vez muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al que es pastor y guardián de vuestras vidas. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, la última ocasión hablamos un poco acerca de los códigos domésticos, los cuales aparecen 3 veces en el Nuevo Testamento. Una de esas veces es en la carta a los Efesios, la segunda es en la carta a los Colosenses y la tercera es en esta primera carta de Pedro. Los códigos domésticos se le llaman así porque eran las normas de cómo las personas tenían que vivir en la casa. Y estos códigos o normas en realidad no fueron de origen cristiano, sino que eran convenciones, acuerdos a los que socialmente se había llegado en el mundo grecorromano en el siglo I. En otras palabras, diríamos que era lo que la gente consideraba lo correcto, lo honesto, lo que podría llamarse tener buena educación. Entonces, había ya un desarrollo completo, diríamos, de qué era, por ejemplo, lo que se esperaba de los padres con relación a los hijos, o qué se esperaba de los hijos con relación a sus padres, del esposo con la esposa y a la inversa, de la esposa hacia el esposo. Pero también mencionábamos, hermanos, que lo que se entendía por casa en el siglo I, que es la palabra oikos, no solamente estaba formado por lo que hoy llamamos una familia nuclear, que es donde está el padre, la madre y los hijos, sino que en el siglo I a esta familia nuclear también se le sumaba los criados, es decir, los esclavos, que no toda la familia las tenían. Esto tenía que ver algo así con el tema de la facilidad económica que una familia tuviera. Igual que hoy en día, digamos, no todas las familias pueden tener un vehículo, pero hay familias que sí lo tienen. Pero en vehículos usted sabe pues que hay desde vehículos que cuestan lo que cuesta una casa, a veces más, y otros vehículos pues que uno puede encontrar por cantidades más módicas, sobre todo si hay ya un vehículo no nuevo, sino que usado, que tenga ahí algunos años, ¿no? Y hay familias también que no solo tienen un vehículo, sino que pueden tener 2, 3, dependiendo el nivel económico de la familia. Entonces lo mismo era con el tema de los esclavos, porque en otras ocasiones, hermanos, no en este estudio, sino que predicando de este tema de los esclavos, he mencionado que el precio de un esclavo más o menos era como el precio de un vehículo hoy en día. Pero claro, estamos diciendo que hay vehículos usados, viejitos, que son los más cómodos de poder adquirir. En cambio, uno nuevo es más caro. Igual era con los esclavos. Si el esclavo o la esclava ya era un hombre o una mujer que andaba por los 40 años, digamos, eso en el siglo I se consideraba ya ser anciano. Cuando Pablo y aún Pedro en estas cartas escriben y dicen que
que ellos son ya ancianos. Yo con ellos, dice Pedro, más o menos él tenía como unos 50 años de edad, pero eso ya era ser anciano en la época. Entonces estos esclavos que ya eran señores, pues eran mucho más baratos porque ya tenían menos fuerza y menos vida. En cambio, un joven, diríamos un adolescente o una adolescente, era mucho más cara, era como un vehículo nuevo, ¿no? Porque era una persona que estaba en toda la flor de su fortaleza y con toda una vida por delante, con capacidad, por ejemplo, de reproducirse, tener hijos que como eran nacidos en esclavitud, llegaban a ser propiedad también del amo. Entonces, los primeros cristianos no eran personas adineradas, pero habían algunos de ellos que ya tenían esclavos, como por ejemplo Filemón. Es alguien de quien se habla que tenía esclavos, y seguramente habían otros. En los códigos domésticos, los criados o esclavos eran parte de la familia, vivían en la misma casa. Ahí es donde trabajaban, ahí es donde comerciaban, ahí es donde hacían su trabajo. Y por eso es que eran incluidos dentro de los códigos domésticos. Por eso es que cualquiera de los tres lugares donde usted busque los códigos domésticos en el Nuevo Testamento, que he dicho que es en Efesios, en Colosenses y aquí en Primera de Pedro, usted va a encontrar que se habla de las relaciones de los cónyuges entre sí, de los padres y sus hijos, pero también de los amos con los esclavos, o siervos o criados, dependiendo de qué traducción se esté hablando. Ellos eran parte de esto. Entonces lo que ocurrió era de que estos códigos, como le dije, fueron formados por una convención social. O sea, la gente fue catalogando que este era lo bueno. Cuando surge el cristianismo, entonces los creyentes se ven ante esta situación, se hacen la pregunta: ¿cómo debe ser el comportamiento, por ejemplo, de los esposos cristianos? ¿O cuál debe ser la actitud de los padres cristianos con sus hijos, o de los hijos cristianos con sus padres, o de los amos cristianos con sus esclavos, fueran o no creyentes, y a la inversa? Entonces los primeros cristianos llegaron a la conclusión que lo más sano para la fe y para poder conservar el testimonio de la iglesia era adoptar los códigos domésticos. Y así es como ellos los incorporan en estas tres cartas: Efesios, Colosenses y Primera de Pedro. Y así es como llegaron a ser parte ahora de la escritura, y por lo tanto se convierten en normativos para nosotros. Pero vuelvo a repetirlo, esto no fue una idea cristiana, o sea, no fue Pablo ni ningún apóstol quien lo elaboró, sino que simplemente tomaron lo que se consideraba decente y lo incorporaron como parte de la enseñanza cristiana, porque era lo que la gente consideraba correcto. Hermano, de igual manera, uno diría: bueno, si yo voy en un autobús y yo voy sentado y de repente entra una ancianita, o entra una mujer embarazada, o un hombre o una mujer que va cargando, por ejemplo, con un bebé, la Biblia no dice que yo tengo que darle el asiento, y tampoco es algo que se mencione mucho en las iglesias. Pero entonces hay, hermano, una convención social. Es decir, socialmente se espera que si yo voy sentado, entonces tengo que ponerme en pie y cederle el asiento a la ancianita, a la mujer embarazada o a la persona que lleva uno o dos bebés, ¿no? Entonces, pero ¿qué me dice que yo tengo que hacer eso? Me lo dice el sentido común. Pero note, ahí está, sentido común. Es decir, común, ¿por qué? Porque el común de las personas, todas las personas, piensan que eso es lo correcto. Entonces, estaría mal la iglesia
si esa costumbre de ceder el asiento a otra persona se incorporara como parte de la enseñanza cristiana, no tendría nada de malo. Al contrario, uno diría, bueno, si las personas que no tienen a Cristo se ponen en pie y ceden el asiento, ¿cuánto más no deberían hacerlo los creyentes para dar un buen testimonio? Entonces, así como nosotros podríamos incorporar eso como una enseñanza cristiana y que no hallaríamos ningún problema con ella, ¿no? Así es como los primeros cristianos incorporaron los códigos domésticos dentro de la enseñanza, en la enseñanza cristiana. Ahora, a diferencia de Efesios y de Colosenses, Primera de Pedro, aunque presenta los códigos domésticos, no los presenta completos, como sí lo hace Efesios y Colosenses. Porque, por ejemplo, Primera de Pedro habla de las responsabilidades del criado hacia su amo, pero no habla de la responsabilidad del amo hacia el criado. Y más adelante vamos a ver que se habla de la responsabilidad del esposo con la esposa y de la esposa con el esposo, pero no se habla de la responsabilidad de ellos como padres, y tampoco se habla de la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Es decir, de que aquí está muy reducido, es menos de la mitad de los códigos domésticos. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué Pedro se centró en la conducta de los criados, pero no de los amos? En la conducta de los esposos entre ellos, pero no con sus hijos. ¿Por qué no? Son preguntas, hermanos, que no han podido ser respondidas hasta ahora. No se ha encontrado por qué Pedro desarrolló menos de la mitad de los códigos domésticos. En el caso de los criados, algunos han dicho que es así, y eso es cierto, ¿verdad? De que dentro de las iglesias, como eran iglesias de personas que no tenían mucho poder ni mucha riqueza, entonces muchos de los primeros cristianos eran esclavos, y algunos de ellos eran amos, pero eran pocos. Entonces algunos han pensado de que como la mayor parte eran esclavos y casi no había amos, entonces se enfoca en cuál es la responsabilidad del criado con relación al amo, pero no del amo hacia el criado, porque casi no había dentro de las iglesias. Esta podría ser una explicación. Claro, habría que demostrarla. Eso es lo que está pendiente. Ahora, el tema de los esclavos, hermanos, era algo muy parte de cómo la sociedad estaba organizada en esa época. A nosotros nos podría sorprender que no haya, por ejemplo, en el Nuevo Testamento una palabra de condenación hacia la esclavitud humana. No la hay. Y uno esperaría eso, pero lo esperamos. ¿Por qué? Lo esperamos porque la civilización humana ha cambiado bastante desde hace 2000 años, y entonces nosotros hoy vemos la esclavitud como algo que no debe ser, como algo inapropiado, como algo inadecuado. Pero como también otras veces le he dicho, el que hoy casi en todos los países, son muy poquitos los que quedan donde la esclavitud todavía es legal, pero en la mayoría, casi en todos los países, la esclavitud es ilegal. Pero paradójicamente, hoy es cuando en términos absolutos hay más esclavos y esclavas en el mundo. Hoy hay más que lo que había en el siglo primero. Claro, los tipos de esclavitud han cambiado. Ahora mismo, hermanos, allá en Brasil hay un escándalo de una empresa china que fabrica automóviles eléctricos y que establecieron una planta en Brasil para construir este tipo de vehículos.
que por cierto también ya los están vendiendo aquí en el país. Pero sucede de que los empleados de ahí, o sea, es un escándalo que hay allá porque se ha descubierto que los tenían esclavizados. No podían salir de los lugares donde estaban confinados. Es decir, en la misma fábrica donde ellos trabajaban, ahí tenían que dormir. Y no solo eso, de su salario solamente les pagaban el 40%. Y el restante por ciento, 60%, se lo quedaba la empresa. Bueno, ahora mismo allá hay, hermanos, estos días, hoy en la mañana estuve leyendo un poco de cómo allá están viendo qué medidas legales van a tomar para poder resolver ese problema, y han tenido que liberar a esta gente que vivía allí en camas, por ejemplo, sin colchón, que los baños eran insuficientes. Bueno, condiciones inhumanas de trabajo. Eso es esclavitud, y en Brasil es ilegal la esclavitud. Pero ahí tiene usted un ejemplo de hoy, ¿verdad? Que mañana esta noticia va a seguir, porque eso se acaba de descubrir. Está en proceso esa noticia. Bien, pero en el siglo primero, la esclavitud era algo, hermanos, que se veía de la manera más normal. Lo que sucede es que el ser humano ha ido cambiando, ha ido desarrollando, digamos, su civilización. Hermanos, hace menos de 100 años en El Salvador solo podían votar los hombres. Las mujeres no podían votar, no tenían derecho al voto. Eran ciudadanas, pagaban impuestos y todo, ¿verdad? Pero no tenían derecho al voto. ¿Por qué? Porque eran mujeres. Hoy eso, hermano, eso sería un escándalo, ¿verdad? Pero hace 100 años era absolutamente normal. Ni las mujeres pedían votar, porque sabían que su condición era de mujer y que la mujer no votaba. Mucho menos poder tener la posibilidad de ser candidata y de ejercer cargos de función pública. Una mujer, eso era inconcebible simplemente. O el tema, hermanos, de la educación universitaria, ¿no? Si la primera mujer que se graduó de la Universidad Nacional de El Salvador, que fue creo que era de las personas que miden, que hacen, que usan teodolitos y todo eso, ¿verdad? De eso se graduó ella, de apellido Hueso. Eso fue ahí por 1920, algo así. Pues estamos hablando de hace un poquito más de 100 años. ¿Y las mujeres por qué no podían ir a la universidad? Porque eran mujeres. Y se veían normalmente. Entonces, como le digo, hoy es que para nosotros resulta escandaloso el tema de la esclavitud, el tema de que la mujer no tiene derecho al voto, que la mujer no podía estudiar en la universidad, que la mujer no podía ser candidata a puestos de elección popular, o sea, y una serie de detalles que podríamos mencionar. Entonces, cuando uno vuelve, hermanos, al siglo primero y uno se inserta en esa sociedad, ahí es donde uno puede comprender por qué para ellos y por qué los primeros cristianos no condenaron el tema de la esclavitud, porque esa era parte de la vida. Así era la vida. Claro, Pablo tiene una enseñanza tremenda con respecto a la esclavitud, que la presenta en su carta a Filemón. Esa es una carta de avanzada sobre el tema de la esclavitud, que ya lo hemos estudiado acá. Y si usted estuvo cuando estudiamos Filemón, que fue hace no mucho, usted recordará que uno de los elementos que señalábamos era que Pablo le dice a Filemón que debe recibir a Onésimo, que era esclavo, era siervo de Filemón. Le dice: ya no lo recibas como esclavo, recíbelo como a un hermano en Cristo. O sea, eso es tremendo, hermano, porque Pablo está cambiando las relaciones o cómo se veían las cosas, y le está diciendo: mira, ya no lo veas como esclavo, sino que hoy míralo como un hermano que es útil para ti y útil para mí también.
Entonces, esa es una enseñanza cristiana poderosa con relación a la esclavitud. Claro, Pablo no está diciendo déjalo libre. Al contrario, Pablo le está diciendo a Filemón: te lo mando de regreso. Yo hubiera querido quedarme con él, pero te lo mando de regreso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normas de la esclavitud, Onésimo era propiedad de Filemón. Entonces se lo está devolviendo, su propiedad. Entonces, él no está diciendo mira, déjalo libre porque en Cristo somos libres. No, pero sí le está diciendo ya no lo veas como un esclavo, míralo como un hermano en Cristo. Y eso quizás es aún más profundo que decir bajo la esclavitud. Por eso, hermano, es de que uno puede encontrar enseñanzas como esta que vamos a ver y que hemos leído de Primera de Pedro, en donde Pedro lo que le está pidiendo a los criados o esclavos cristianos es que se sujeten, que se sometan. Eso les está pidiendo. Pero es porque lo que de acuerdo a los códigos domésticos era lo socialmente aceptable en esa época. Entonces vea, dice el 18: criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esa es la enseñanza fundamental. Eso es lo que Pedro quiere decirles. Ustedes sujétense, respeten a sus amos. Como hemos dicho, hermanos, esclavos había de todas las edades y de todos los oficios también. Y había ocasiones en las cuales el esclavo tenía más educación que su amo. Podía darse eso. Un amo, por ejemplo, podía comprar un esclavo que fuera médico. Eso era más caro, claro, pero si tenía el dinero suficiente lo podía adquirir. Entonces, eso era el punto, que si tenía, es igual, hermano, que si alguien dice mire, yo quiero un vehículo de alta gama, como le llaman ahora, o sea, de esos vehículos caros, ¿verdad? Que cuestan de, no sé, 100,000 para arriba. O sea, si una persona tiene dinero suficiente y quiere comprarlo, ¿qué se lo va a impedir? Que lo tenga, ¿verdad? Que si lo va a ir a estrellar, cosa de él, ¿verdad? Entonces, igual era en esta época. Si alguien tenía dinero para comprar lo que valía un esclavo médico, lo compraba. ¿Y qué? Entonces, ahí se daba el fenómeno que el esclavo era médico, pero su amo quizás era soldado, por ejemplo, porque muchos de los esclavos eran prisioneros de guerra que habían sido capturados y se los repartían entre ellos. El mismo Flavio Josefo, él fue un esclavo de guerra. Es en el levantamiento Galileo, que comienza en el año 66 y va a terminar en el 73, donde Flavio Josefo, en realidad Flavio Josefo, él se acobardó, él se entregó a los romanos. Entonces los romanos lo tomaron como prisionero de guerra, pero él era un historiador. Su amo se llamaba Flavio, por eso es de que él, que era Josefo, que era su nombre judío, porque él era judío, le añade el nombre de su amo, Flavio Josefo, por eso se llama así, lo conocemos así. Pero Flavio Josefo tenía mucha más cultura y más conocimiento de historiador que lo que su amo pudiera tener. ¿Quién era ese Flavio? A saber, ¿verdad? Sabemos que se llamaba Flavio porque Josefo heredó su nombre, y por eso tenemos sus grandes obras que hasta el día de hoy pues persisten y ahí están. Entonces, como a veces el esclavo tenía más conocimiento que su amo, eso no le daba derecho a propasarse sobre él, por lo menos no a los cristianos. Y por eso es que Pedro está diciendo: estén sujetos con todo respeto a sus amos. Pero mire, si mi amo es un asno, sí, pero tú respétalo. Y dice: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque así como había variedad de esclavos, había variedad de amos también. Había amos, como lo está diciendo Pedro acá, que eran buenos amos, muy generosos, bondadosos,
como lo fue Abraham, como lo fue Jacob. Todos ellos fueron hombres, Job, por ejemplo, que tuvieron muchos esclavos. Bueno, Abraham tuvo más de 300 esclavos. Pero Abraham era un amo bueno, era un amo afable. Bueno, al punto que la idea de Abraham era toda su riqueza heredársela a uno de sus esclavos, el que se llamaba Eliezer, que era el que él tenía más tiempo de tener. A él le quería dar todas sus riquezas. Cuando el Señor le dijo: mira, no es Eliezer el que te va a heredar, sino que yo te voy a dar un hijo, y ese hijo es el que va a ser heredero de todo lo que tú tienes. Ese era el plan de Dios. Pero note, la idea de Abraham era a su esclavo dejarle todo. Esos son los buenos y afables. Pero también habían amos, como lo dice ahí, difíciles de soportar. Amos que eran crueles, que eran exigentes, que querían, hermanos, que el esclavo trabajara, y casi no lo dejaban dormir. Lo levantaban de madrugada y lo hacían trabajar hasta las 2 de la madrugada, que fuera a dormir un par de horas y se volviera a levantar para acarrear agua, para cortar leña, para ordeñar las vacas, para ir a pastar las ovejas. O sea, eran amos difíciles de soportar. Pero Pedro dice: sujetarse a los que son buenos y afables, eso cualquiera lo hace, pero ustedes deben respetar a los que también son difíciles de soportar. Versículo 19: lo que merece elogio es que alguien, por causa de la conciencia delante de Dios, sufra penalidades y padezca injustamente. Como está dirigiéndose a criados o esclavos cristianos, entonces Pedro toca un tema, y es este: ¿qué tal si mi amo o mi ama me piden en algún momento algo que va contra mis principios? ¿Qué podía hacer un esclavo ante eso? Podemos ilustrarlo con un ejemplo de la Biblia. Ahí tenemos a José cuando es comprado por esclavo, como esclavo, por Potifar. Entonces la señora, la esposa de Potifar, usted sabe, le pide a José tener relaciones sexuales con ella, lo cual era usual en el antiguo Egipto, porque el esclavo no solo era para oficios domésticos, para agricultura, para ganadería, o si tenía algún conocimiento. Bueno, en el caso de José, nosotros lo vemos algo así como un administrador de empresas, diríamos ahora, porque más o menos eso es lo que se le ve jugando en casa de Potifar, y posteriormente en la prisión también a la cual es enviado, y también cuando él es exaltado por el faraón como el virrey. Es una tarea puramente administrativa. Entonces el amo, o en este caso la ama, podía ordenarle al criado o esclavo lo que quisiera, incluso si esto tenía que ver con una cuestión sexual. Y es lo que ocurre en el caso de la señora de Potifar con José. Ahí tenemos el caso. Entonces ella lo está ordenando, y Pedro está diciendo que el criado tiene que obedecer, tiene que respetar, tiene que someterse, dice. Entonces, ¿qué era lo correcto cuando le pedían a un criado hacer algo que iba contra su conciencia delante de Dios? Nosotros diríamos contra los principios. ¿Qué tenía que hacer? ¿Mantenerse en sus principios o obedecer al amo porque era el amo y porque él lo está ordenando? No solamente podían ser temas de índole sexual, como fue el caso de José. Podían ser cosas como, por ejemplo, ven, toma conmigo, emborrachémonos, por ejemplo. O podía ser que le pedía a un esclavo: mira, vamos a estafar al mengano, y aunque él me debe 20, tú coloca ahí que me debe 40. Eso era fraude. Este criado tenía que obedecer, como Pedro lo está diciendo, que hay que sujetarse al amo que le está pidiendo hacer un defalco, un fraude.
o no. Pedro ni siquiera da la respuesta, sino que la da por sentado. Dice en el 19: lo que merece elogio es que alguien, por causa de la conciencia delante de Dios, es decir, por sus principios, no obedece, y por no obedecer sufre penalidades y padece injustamente. Claro, porque cuando el criado desobedecía, podía ser desde un regaño, podía ser que lo azotaban, podía ser que lo mutilaban, podía ser que lo quemaban, podía ser que lo metían a prisión y no le daban de comer por varias semanas. Podían incluso matarlo por desobedecer, y no había consecuencias legales porque el amo era el propietario. Pero Pedro lo que está diciendo es: si por causa de su conciencia delante de Dios ustedes padecen, bienaventurados. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Pedro? Está diciendo: hermanos, si ustedes son esclavos, su responsabilidad es obedecer, pero obedecer en aquello que no daña su conciencia, aquello que no daña su conciencia delante de Dios, que no va contra sus principios. Porque si por respetar su conciencia delante de Dios ustedes sufren, ustedes padecen, eso merece elogios de parte de Dios, dice. Esa es la persona que va a ser elogiada por el Señor. Versículo 20: pues qué mérito tiene soportar ser abofeteado por haber hecho algo malo. O sea, si a un esclavo lo castigaban por haber hecho lo malo, y el castigo era una bofetada, como dice ahí Pedro, ¿y eso qué mérito tiene? Ay, es que cómo sufro por la obra, cómo sufro por mi amor a Cristo. No, estás sufriendo porque hiciste lo malo, porque te robaste algo, porque echaste a perder algo del amo, porque no hiciste lo que se te ordenó. Entonces, si tú lo que estás recibiendo es un castigo por haber hecho lo malo, ¿y en eso qué mérito hay? Dice Pedro. ¿Cuál es el mérito de que te castiguen por ser malo? Ahí no hay ningún mérito. El elogio, dice, es cuando por causa de la conciencia te castigan injustamente. Allí sí, porque tú estás poniendo tus principios antes que las órdenes del amo. Es lo que José hizo. Él le dijo a la señora: ¿cómo habría de pecar contra mi amo, que no me ha reservado nada, sino solo a ti, porque tú eres su esposa? ¿Y cómo pecaría delante de Dios? Entonces José puso en primer lugar su conciencia delante de Dios y dijo: no, señora, no lo voy a hacer. Entonces te metemos preso. Métanme preso, pero no lo voy a hacer. Y no lo hizo, y lo metieron preso hasta que el Señor lo exaltó. Ahí es donde está el elogio, cuando se sufre por hacer lo correcto. Versículo 21: para esto fuisteis llamados. Fíjese, este versículo es tremendo, hermano, porque está hablando de sufrir por hacer lo bueno. Y ahora en el 21 dice: para esto fuisteis llamados. Oiga lo que está diciendo ahí la palabra. Para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para sufrir. ¿Todavía quiere ser creyente, hermano? Los creyentes son llamados para sufrir, dice Pedro. Entonces, si entendemos este versículo que dice que somos llamados para padecer, para sufrir, entonces no tenemos que extrañarnos cuando algo no le salga bien, o cuando usted se enferma y otro pecador también se enferma de lo mismo, y el pecador se sana y usted cada vez va peor. Entonces dice: bueno, y entonces Dios no hace nada contra el malo, y yo, que soy su hijo, aquí me tiene todo amarillo muriéndome. Para eso fuimos llamados, dice Pedro. ¿De qué nos extrañamos? Y pone el ejemplo de Jesús. Dice el 21: para esto fuisteis llamados delante de Dios, porque también Cristo
padeció por nosotros. Hermano, Jesús no vino de vacaciones a este planeta, no vino a pasarla suave, no vino para ser servido, sino que dice que vino para padecer por nosotros y nos dejó ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? ¿Cuáles ejemplos? ¿Cuáles huellas? Las huellas del sufrimiento, las huellas de padecer por nosotros. Entonces hoy nosotros podemos y debemos padecer por Él. Dios no nos ha dejado acá, hermanos, para que estemos evadiendo el sufrimiento o la persecución toda la vida. Cristo nos dio ejemplo para que lo podamos imitar. Versículo 22: Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, a Él no lo trataron mal porque lo hubiera hecho mal, porque nunca se halló pecado en su boca. Nunca cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Es decir, Él no hizo nada malo y sin embargo lo trataron mal. De eso es de lo que está hablando Pedro, de sufrir injustamente. De eso Jesús nos da ejemplo. Versículo 23: Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En estos versículos lo que Pedro está haciendo es como una paráfrasis, diríamos, de Isaías capítulo 53. Y en este capítulo de Isaías, ahí dice que el Señor como cordero no abrió su boca. Él enmudeció. Lo maldecían, pero Él no respondía con maldición. Lo calumniaban, lo ofendían, lo insultaban, pero Él no respondía con maldición, sino que dice, callaba, enmudeció, dice Isaías. Y ahora Pedro dice, todos estos conflictos los remitía a Dios. Padre, mira lo que dicen, mira lo que están diciendo, mira lo que hacen. Pero se lo dejaba a Dios. Él no hacía nada. Versículo 24: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, una vez muertos a los pecados, vivamos por la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Entonces Cristo llevó nuestros pecados sobre el madero. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestra muerte para que podamos vivir a la justicia, dice. Entonces, ¿qué hizo Él, hermano? Padeció voluntariamente, sufrió voluntariamente, y a eso es a lo que hoy se nos está invitando cuando se dice, a esto fuisteis llamados. Versículo 25: Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al que es pastor y guardián de vuestras vidas. También esa es una paráfrasis de Isaías 53, donde el Señor dice que como ovejas nos descarriamos, dice. Es lo que está diciendo acá, que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora por la gracia del Señor hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras vidas, el Señor Jesús. Entonces es, hermanos, una invitación que se hace para que los criados o esclavos pudieran estar sujetos a sus amos, a los buenos y a los malos, y que si por causa de la conciencia delante de Dios ellos tenían que desobedecer a algo, que soportaran la consecuencia, que sufrieran el precio de mantener íntegros sus valores. Eso es lo que les está pidiendo. Claro, hermanos, hoy
Como le dije anteriormente, hay esclavitud, pero normalmente no, ¿verdad? Las personas no. Pero las personas sí son, por ejemplo, empleados, que tienen un jefe, tienen una jefa. Entonces, de alguna manera, lo que se recomendaba a los criados, hoy se recomienda a los empleados. Entonces, ¿cuál sería la enseñanza? Que todo empleado tiene que respetar y obedecer y someterse a su jefe. Eso es lo correcto y lo agradable delante de Dios, excepto en aquellas cosas donde nuestros principios cristianos o nuestra, como dice ahí la palabra, por causa de nuestra conciencia delante de Dios, no podemos hacerlo. Entonces, ahí aténgase a las consecuencias. Hermano, aquí hay un hermano que hace años ya, pero nunca se me olvidó. A él lo despidieron, él es un excelente hermano, un excelente trabajador. Lo despidieron de su trabajo solo porque en una de estas fiestas de fin de año, la jefa dijo que era obligación ir y él, ni modo, él tuvo que ir, ¿verdad? Pero ya en la fiesta, como ella sabía que él era evangélico, lo hizo más a propósito y le dijo: tiene que bailar conmigo. Y él dijo: no, yo no voy a bailar, yo soy cristiano. No, pero tiene que hacerlo. Si no lo hace, cuando llegue en enero, por favor me pone su renuncia. Pues se la voy a llevar, le dijo, pero no voy a bailar. Y él dijo: bueno, se le va a pasar esto de la fiesta. Pero cuando llegó, ya después de estas fiestas de fin de año, y llegó a su trabajo, lo echaron, lo despidieron. Ahí está un elemento, ¿no? Que es por causa de la conciencia delante de Dios. Él dijo: no, no lo voy a hacer, y no lo hizo. Lo amenazaron con despedirlo. Digo: bueno, está bien, pero no lo voy a hacer. No lo hizo, perdió su empleo, y aquí está el hermano. Entonces, hermanos, es lo que nosotros debemos hacer: colocar en primer lugar nuestros valores, nuestros principios. Y estos no son negociables. Estos no se van acomodando ni se van cambiando, sino que nuestros valores son los mismos toda la vida, y son los valores que tenemos delante de Dios. Estos tienen que estar en primer lugar, aunque sostener estos valores cueste persecución, maltrato, bofetadas, como dice acá esta carta. Pero tenemos que estar dispuestos a afrontar eso, porque Cristo nos dio ejemplo sufriendo igual por nosotros, para que lo imitemos. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero ahora usted ha tenido oportunidad de escuchar la palabra. Y si usted ha llegado a comprender que fuimos llamados para esto, fuimos llamados para afrontar persecución y sufrimiento, esto nos da una perspectiva diferente de cómo entendemos y vemos las cosas. Quiero invitar entonces, si hay alguna persona que por primera vez necesita venir para creer en Jesús como su Salvador, y para ponerlo a Él en primer lugar, así como Él nos puso a nosotros en primer lugar y llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Entonces, nosotros, ¿qué ofrecemos por Él? ¿Qué le damos a Él? Yo le invito para que hoy usted pueda comenzar entregándole su vida a Él. Si hay algún amigo o amiga que necesite recibir a Jesús, por favor, en el lugar donde está, indíquenoslo levantando su mano, y con todo gusto nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir a Jesús? Levante su mano, y nosotros lo que vamos a hacer es orar por usted. Orar para que el Señor lo bendiga, para que le dé una vida nueva, para que usted pueda tener valores que no son negociables, que no tienen precio.
¿Hay alguien que necesita venir? Levante su mano. De igual manera, yo quiero invitar, si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, hoy es un buen momento para hacerlo. Levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, algún hermano o hermana que se va a reconciliar? Levante su mano y vamos a orar. Venga, aproveche esta oportunidad. Vamos a orar entonces, hermanos, y en esta oración pidámosle al Señor que Él nos ayude para que podamos hacer su voluntad y que por causa de nuestra conciencia delante de Dios podamos mantenernos firmes, sea cual sea el precio que haya que pagar. Padre, te damos las gracias por la palabra que tú nos das y porque ella nos enseña de la importancia de poder vivir, Señor, en una rectitud de vida. Ayúdanos para que nuestra vida pueda cambiar y que no tengamos a la venta nuestros principios, sino que podamos mantenernos firmes en ellos y así poder servirte, poder, Señor, vivir para ti, que podamos agradarte en todo y así como tú nos diste ese ejemplo, nosotros sigamos tus huellas, sigamos tus pasos, haciendo tal como tú hiciste con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano.